Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en un podcast más de Nosotros los Últimos. Les recuerdo, somos Tania y Said y Tania. ¿Qué tal, Tani? Muy buenas noches. Pues entusiasmado de abarcar un tema más de la asignatura de gestión escolar, la asignatura que nos proporciona nuestro profesor Felipe Pérez Martínez. Nosotros somos alumnos de sexto semestre de la licenciatura en Educación Física. ¿Tú cómo te encuentras? Entusiasmada con este nuevo formato de podcast en vivo. A ver qué tal nos va. Ahora nos toca el tema hablar acerca de el plan anual de educación física y su incorporación en el proyecto escolar. Vamos a hablar de muchísimas cosas que tienen que ver directamente con la planeación anual, así como una planeación continua que se debe estar haciendo a lo largo de todo un ciclo escolar en educación básica. Pero pues con lo que nos compete ahora, que es un poquito lo de la pandemia o todo lo que viene por delante, estamos a muy poco de ingresar a séptimo semestre. Eso implica que llevamos a cabo un servicio social o prácticas pedagógicas intensivas durante todo un año y pues es involucrarnos casi de igual manera que los demás docentes que se encuentran en un centro educativo. ¿Qué, ¿Qué opinas, Tania, acerca de este tema? ¿Qué tú crees que pueda venir de cara al futuro con respecto a esto del Plan Anual de Educación Física y su incorporación en el proyecto escolar? Sí, mira, me parece un tema muy interesante. Por ahí las malas lenguas dicen que nosotros los educadores físicos no nos interesa la planeación, pero pues yo creo que están muy equivocados, ¿no? Ya que esa es la base de todo buen profesor y los de educación física obviamente no somos la excepción. Como bien dices, estamos por entrar a cuarto año. Posiblemente nos toque o seguramente nos toque un sistema híbrido y pues aún así la planeación es algo importantísimo, ¿no? Es, repito, nuestra base para todo buen profesor. Entonces yo creo que será interesante el estar haciendo una planeación híbrida, tanto actividades en línea como esperemos que haya oportunidad de las presenciales. Entonces, pues me parece muy interesante. Te repito, es lo primordial, lo crucial, pero pues no sé, creo que estoy un poco en blanco con esto de las juntas de consejo, ¿no? Que es de donde debemos de partir para Sí. nosotros hacer nuestra planeación anual. Entonces, no sé si tú nos puedas compartir un poco de experiencia o sepas algo sobre cómo son más o menos las juntas de consejo. Obviamente tengo una idea, ¿no? Por todo lo que hemos platicado en clase, pero no sé si tú tuvieras una mejor información. Sí, claro, qué bueno que lo mencionas porque sí se tiene mucho esa idea o concepto en la sociedad de que somos los profesores que aventamos la pelotita y que improvisamos nuestras clases o que pues nada más es como lo que se nos ocurrió en el día, ponerles a jugar a los niños, ¿no? Que de hecho no es jugar por jugar, son actividades planificadas previamente que persiguen objetivos y propósitos muy específicos dentro de los planes y programas de educación básica, que en este caso de aprendizajes clave, lo cual pues, se pretende que los niños adquieran pues, a través de distintas estrategias didácticas contenidos muy específicos acerca de pues, el desarrollo desarrollo de la motricidad, integración de la corporalidad e integración en la acción motriz, que son los tres ejes pedagógicos didácticos principales, pero pues regresando a esa parte de la planeación, sí va a variar, ¿no? Porque de por sí en cualquiera de las 5 normales de la Ciudad de México y las normales del país, tenemos asignaturas muy específicas y otras que también se vinculan ¿no? en esta transversalidad académica. Pretenden que nosotros salgamos con todas las bases muy sólidas acerca de lo que es la planeación anual, la cuestión de la creación de las unidades didácticas y los planes de sesión,
pues mucho se desconoce, ¿no? En sociedad o en otros lugares que realmente hacemos esto y realmente lo llevamos a cabo. Me parece que aquí se tiene que hacer, de por sí siempre es una planeación a fondo. Es decir, tienes un plan anual en grueso, el cual también va a tener ajustes, adaptaciones curriculares con relación a tus evaluaciones diagnósticas, porque haces un plan anual previo al ciclo escolar, pero imaginemos que es el primer año en el que vamos a involucrarnos en educación básica, y pues no conocemos ni el contexto, ni el centro de trabajo, que es en una primaria, preescolar o secundaria. Entonces, pues sí depende mucho de las evaluaciones diagnósticas. Tú tienes un plan anual a grandes rasgos de una serie de ejes temáticos dentro de la educación física que vas a desarrollar y que de todas maneras debes contemplar un porcentaje, un tanto por ciento menos por cualquier ajuste, ¿no? O porque suspendan clases. Entonces, todo eso se debe de prever junto con tener planes de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llueve o cuando hay actividad volcánica o la ceniza, no pueden practicar los niños y adolescentes actividades al aire libre, y entonces debes ahí no es sacarte un plan de sesión debajo de la manga, ¿no? Siempre se tiene que tener algo ya previamente planeado por si alguna situación así ocurre. Entonces, dado esa situación, yo creo que se le tiene que añadir aquí ahora esta cuestión de la pandemia y, como comentas bien, esta parte híbrida, ¿no? De repente tal vez tener que ir a presencial, porque recordemos que para asistir a presencial tiene que estar el semáforo epidemiológico en verde, o algunas veces si el semáforo, como ahorita, ¿no? Se vuelve a regresar a amarillo, y nos regresan a las casas, pues no es como de, pues es que yo planeé para presencial y ni modo, no, maestro, maestra, vas a tener que estar ya previniendo estas situaciones. Entonces, a eso vamos a tocar también esos temas un poquito más adelante. Y yo creo que esto que me preguntabas de la planeación a fondo antes de cada ciclo escolar, como lo bien son las juntas de consejo técnico, efectivamente, todos los docentes en formación, no solo de educación física, sino de las demás escuelas normales, que son maestros que están preparándose para dar clases frente a grupo o en el aula, en primaria o secundaria, o en un preescolar o centro de atención múltiple, pues vaya que cuando llegamos al cuarto año de la licenciatura en cualquiera de las normales, incluso ingresamos nosotros antes que los niños. Y es justo el momento de partida en el que nos involucramos o tenemos ese primer contacto con autoridades, ¿no? Que son la directora, los subdirectores de una escuela, para comenzar a saber cuáles son sus rutas de mejora, cuáles son, pues, todos estos temas a tratar. Y ahorita va a ser fundamental y crucial e indispensable que nos reunamos con los distintos niveles educativos y las escuelas para planear qué vamos a desarrollar a lo largo del ciclo escolar. ¿Cómo ves, amiga? Sí, así es muy interesante. Yo creo que de por sí tenemos que apoyarnos muchos de quienes vayan a ser nuestros tutores obviamente en la escuela que nos tocó, pero yo creo que hoy más que nunca pues sí debemos de apoyarnos mucho en ellos y que ellos nos apoyen mucho a nosotros, porque pues de por sí entramos y no conocemos a los niños, pues ahora con esta situación pues a lo mejor el poderlos conocer se va a alargar todavía muchísimo más, ¿no? Entonces creo que se va a ser una parte complicada, pero creo que pondrá a prueba nuestra creatividad y realmente si queremos dedicarnos a esto. Creo que va a ser una prueba de fuego muy interesante. Sí, claro, el profesionalismo tiene que salir por delante en todo momento, y más ahora. El siguiente punto justamente habla acerca de eso, ¿no? De respetar medidas y protocolos sin dejar de lado el cumplir con los objetivos educativos, y esta situación de la sociabilidad, a un aspecto que se ha visto muy mermado a partir de la pandemia. No sé tú qué opinas acerca de eso.
Sí, claro, sobre todo para los niños, ¿no? Que de por sí ya estaba coartada esa sociabilidad, porque pues viven normalmente en espacios reducidos o no salían con los papás a jugar, normalmente se la pasan jugando hoy en día pues videojuegos, tabletas, viendo videos, pues de por sí ya era como coartada esa sociabilidad, pues con todo esto de la pandemia pues creo que aún más. Pero será, te repito, será interesante, ¿no? O sea, poder adaptarnos y como decías hace un rato, hacer esa planeación a lo mejor para una clase virtual, pero a la mera hora nos toque presencial, ¿no? O viceversa, hacer una planeación para presencial y por el semáforo nos regresen otra vez a en línea. Entonces creo que la creatividad y la adaptabilidad que tengamos va a tener que ser pues mejor cada día. En cuanto a los protocolos, pues ya estamos a más de un año, ¿no? Pero no sé si ya se hayan establecido protocolos bajo este sistema en línea. Entonces creo que esa parte pues también es muy, como que sí me preocupa porque pues te repito, no sé si ya existan los protocolos, hasta donde yo sé pues no existen los protocolos para este sistema en línea, dado que pues todos hemos estado aprendiendo, ¿no? Y la tecnología pues a veces no ayuda mucho. Puede ser de dos, ¿no? O que ayude mucho o que no ayude mucho. Entonces creo que esa parte habrá que investigarla, si ya existen los protocolos, qué protocolos son y pues obviamente seguirlos, ¿no? Sí, claro. Sí, justamente en el observatorio que tuvimos el día de hoy con las experiencias pedagógicas de nuestros compañeros de cuarto año que ya están a nada de egresar, están a unos días solamente, justo el profesor Diego Atzayacat Bautista nos comentaba esta parte, ¿no? Que no existe un cuadro de una guía operativa o una normatividad federal que hable acerca de esta cuestión de la educación de manera virtual, ¿no? Que algo que te pueda, pues a ti como docente, pues respaldar o hasta cierto punto pues salvaguardar, ¿no? De alguna situación que llegue a ocurrir. Por eso también dentro de la planeación que se hace en educación física, pues se deben de ser muy prudentes con los espacios, con los materiales, con el hecho de solicitar, también una compañera nos lo decía, ¿no? Un compañero y una compañera nos lo comentaban hoy que siempre procuremos pedir el apoyo de los padres de familia o de el tío o el abuelito o algún adulto familiar responsable que pueda estar asistiendo y apoyando o participando a lo largo de las sesiones, sobre todo para que no se les vaya a caer algo encima o que sí se cercioren bien de que esté despejada el área, sobre todo que pues nosotros trabajamos pues, múltiples aspectos, no solamente motrices, sino también cognitivos y sociales, pero a través del movimiento. Entonces sí va a ser muy importante esta cuestión porque hasta ahorita, sí, como bien mencionas, no hay algo concreto elaborado por parte de autoridades superiores como lo es la Secretaría de Educación Pública al respecto que hablen de toda esta normatividad, de todas estas especificaciones y pues marcos jurídicos, legales y dentro de lo que concierne a la educación a distancia, pero en la educación básica, ¿no? Antes no la conocíamos como tal, solamente había educación a distancia en niveles superiores o sistemas abiertos de telesecundaria para que a lo mejor trabajadores pudieran concretar como sus estudios, pero no con niños y adolescentes. Y ahora pues ya llevamos 2 ciclos escolares en los que se encuentran así pues a lo largo del país y pues pensábamos que iba a ser más favorable este aspecto con el semáforo verde y todos más felices y contentos íbamos a poder practicar directamente, ¿no? Desde el día 1 de manera presencial, pero parece ser que las condiciones aún no son las más idóneas en el momento y tendremos que apegarnos, ¿no? A ciertas especificaciones o directrices, protocolos, manuales o guías que sean emanadas por parte de la SEP y la Secretaría de
salud, porque ya existe algo que venían construyendo y trabajando. A nosotros como futuros practicantes de cuarto año de la licenciatura y que en este servicio social en el que nos vamos a encontrar, pues no nos han dado los materiales o como los documentos, pero yo sí me di como a la tarea un poquito de investigar al respecto. Hay una construcción que se hizo de manera colaborativa entre la SED y la Secretaría de Salud al respecto de protocolos muy específicos del regreso, ¿no? Que el regreso no va a ser como masivo, el regreso tiene que ser como escalonado, y que también cuando exista un contagio se tiene que analizar la forma o el tiempo en el que se llevó a cabo para ver si se pone como en cuarentena a todo el grupo en el que pertenecía él o la alumna y la demás escuela sigue operando normal, o si esto no se detectó a tiempo y pues hubo mayor convivencia, se pone como en cuarentena, pero a toda la población escolar. Entonces, es todo de lo que hablamos, ¿no? De que no sabemos si el día de mañana a lo mejor hasta incluso con un semáforo verde esto puede llegar a pasar, porque pues eso del semáforo epidemiológico tiene que ver con respecto a la ocupación que tienen los hospitales, ¿no? Que el virus ya haya dejado de existir. Entonces, pues esto es algo que ya está latente y algo que llegó para quedarse, ¿no? Con esas medidas que debemos de tener, y ahorita vamos a hablar más adelante acerca de eso, pero sí hay ya un manual en colaboración que se llevó a cabo y que ahí dice cosas más específicas, pero esto no sabemos, o sea, aún teniéndolo, no sabes cómo tu directora o director lo va a operar, porque eso va a depender mucho de cuánta es la matrícula que tienen, o sea, su población estudiantil, qué tan estrechos están los pasillos, los mismos salones, cuánta distancia hay entre cada cosa, el patio de qué dimensiones tiene, si es muy amplio o si no tanto. Entonces también eso hablaban, ¿no? De que los recreos tendrían que ser escalonados, no todos van a salir al recreo a la misma hora, y eso también puede ser un poquito de problema a la hora de planear, porque a veces nosotros en educación física llevamos algo que se llama recreo activo, y entonces pues ya como haces un recreo activo con todos los grados escolares de una primaria, ahora tendrías que estar organizando muy bien con pues colegio de educadores físicos, que si son 2, 3 maestros en una misma escuela, para poder atender pues, las necesidades educativas que se tengan. Justo es lo que a lo mejor me gustaría que empezáramos a abordar acerca de esa participación en adaptaciones curriculares que deben de hacerse en el antes, ¿no? Sí se tiene que hacer como una junta de consejo, o son varias juntas las que se llevan a cabo siempre, no nada más por esto de la pandemia, siempre antes de cada ciclo escolar tienen que llevar a cabo estas son a veces 1 o 2 semanas de trabajos colaborativos o trabajos conjuntos que no solamente le hacen los de educación física, sino todo el equipo de trabajo de una institución, es decir, todas las maestros de aula, los de educación física, de inglés, de TICS, de arte o danza o alguna oferta más que ofrezca la institución, o en secundaria de los distintos talleres, todos los maestros y maestros tienen que acudir para buscar esa transversalidad de qué es lo que se va a atender, qué se le va a dar prioridad. Y yo creo que ahorita, en la época en la que vivimos, gran parte de lo que se va a unificar es esta promoción de la salud, el uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial antes de entrar al salón, después de salir del salón. Yo creo que va a haber como pequeños filtros así de a la entrada, un termómetro de la escuela, incluso a lo mejor al entrar a cada salón, pero a veces la infraestructura o la cuestión
económica no se presta para mucho, ¿no? Respecto a que pues no todas las escuelas tienen los mismos presupuestos o tienen otras necesidades mayores que estar gastando tal vez en termómetros o en estos filtros que deberán ser necesarios para operar de una u otra manera, pero ahí todo eso se dialoga, son juntas muy pertinentes, y ya que se hacen como todos los datos en grueso de hacia dónde se va a planear o qué es lo que se va a trabajar, porque ahorita hay un rezago educativo en todos los niveles. Entonces, no, eso también es un tema crucial y que se va a tratar, es nuclear, porque si tu programa de aprendizaje es clave dice que con el tercer año de primaria en el desarrollo de la motricidad tienen que ya estar tus alumnos votando y desplazándose con lanzamientos en suspensión, es decir, con un salto, pues a lo mejor a veces, ahorita en estos momentos, con la cuestión de la inactividad física, con la cuestión de la falta de sociabilidad, eso no se va a poder dar, no vas a poder desarrollar un juego con una gama de reglas muy difíciles o con ejercicios muy complicados, porque tienes que retomar con los chicos y debemos de ser muy conscientes con ellos. Y eso pasa lo mismo con las demás asignaturas, es decir, matemáticas, español, eran asignaturas que hay un rezago. Los niños que se habían quedado atorados en no aprenderse las tablas de multiplicar o que no tienen una comprensión de lectura o una dicción o lectura fluida, va a ser un problema y vamos a tener que hacer ajustes todos los maestros, y pues ahí no hay la excepción, ¿no? No sé qué piensas de esto o qué opines de todas estas adaptaciones curriculares que tienen que hacer de manera general, pues de manera específica, como colegio de educación física. No sé cómo tú ves esa situación o qué consideras que pueda ser pues lo más pertinente, sobre todo para los alumnos. Sí, mira, retomando un poquito lo de los protocolos, pues sí, ¿no? Independientemente de los protocolos a nivel federal que se tengan, como decías, en cuanto a lo de higiene, pues a lo mejor sí ya se deben de tener, ¿no? Pero en cuanto a los protocolos para estar trabajando, yo creo que sí ya, yo espero que ya las escuelas estén desarrollando, cada escuela obviamente, los directores y maestros hayan desarrollado un protocolo, ¿no? Una guía para trabajar y en línea, ¿no? Porque te decía, a lo mejor lo que nos puede dificultar en un principio pues era la tecnología que no sabíamos ocuparla, ¿no? Tanto maestros como alumnos, como padres de familia, a lo mejor en un principio se veía limitado, ¿no? Por el desconocimiento. Yo espero que ya a más de un año pues esto ya se tenga, pues si no seamos expertos, se tenga un poco más dominado y se pueda trabajar de mejor forma, pero sí será interesante llegar a las escuelas. Bueno, si es en línea, conectarse en las escuelas y saber qué protocolo están siguiendo, ¿no? Cómo se dan las clases, ¿no? Y por otra parte, este último punto que decías que el aprendizaje se ve rezagado, sí, obviamente esa es una realidad, pero yo me pongo a pensar que a lo mejor eso como educadores físicos nos puede beneficiar, ¿no? Porque los niños, pensando positivamente, yo quiero pensar que los niños van a llegar más motivados, ¿no? De querer hacer las cosas, o sea, si educación física... Con mayor entusiasmo, ¿no? Exactamente, si educación física era una de las materias favoritas para los niños, pues yo quiero pensar que pues ahora va a ser más, ¿no? Van a llegar, te digo, más motivados, más entusiasmados a realizar las actividades por tanto tiempo de inactividad que, como bien lo dices y lo sabemos, han tenido, ¿no? A lo mejor sí se va a dificultar más para las otras clases, porque pues bueno, pues siempre nos cuesta, hay algunos, ¿no? Que nos cuesta más trabajo lo cognitivo que lo motriz, pero pero yo quiero pensar positivamente y espero que los niños estén más motivados para una vez que
ya tengamos oportunidad que así sea, de estar en presencial, los niños estén más motivados de querer hacer las actividades, los ejercicios, los juegos, inclusive que ellos estén más propositivos de, oiga, y si le hacemos así, si no le hacemos así, y yo le puedo hacer así. Yo voy para nivel primaria, entonces estoy muy, pues como al principio estaba como más por irme a preescolar, pero la verdad sí me dio como un poco de miedo trabajar con niños muy pequeños en línea, ¿no? Entonces, pues espero que en primaria sea una buena experiencia por la gama de oportunidades que presenta, ¿no? Que es desde primero hasta sexto. Entonces, trabajar con ellos tanto en línea como presencial. Yo espero que los niños, insisto, vengan más motivados, con ganas de hacer las actividades y que quieran dar ese extra, ¿no? Hablo en cuanto a educación física. Y creo que con esto de la pandemia, también espero que los padres de familia estén más conscientes de lo que significa la clase de educación física en la vida de los niños. O sea, que realmente no es una materia de relleno, no es un recreo largo, como muchas veces se toma, no es deporte solamente. Claro. Entonces espero que también los padres de familia estén pues más conscientes, ¿no? De lo que significa para el niño tomar la clase de educación física y que recibamos el apoyo por parte de los padres, que ya en otro podcast estaremos hablando de la importancia de los padres, ¿no? Sí, efectivamente más adelante nos tocará hablar y profundizar en ello. Fíjate que me gustaría hacer 3 paréntesis importantes en lo que mencionaste. Una, la cuestión de que ya deberían de estar trabajando en mecanismos internos o protocolos más específicos a cada contexto de cada una de las escuelas de educación básica. Y efectivamente para eso, cuando anunciaron el regreso a la escuela, mucha gente creyó que pues, ya los niños también iban a regresar y que no nada más fue personal directivo, administrativos y maestros. Justamente se volvió para eso, ¿no? No solamente para que sanitizaran o limpiaran los espacios de donde se desarrollarán las clases nuevamente, sino también para hacer esta cuestión, porque va a ser muy diferente un preescolar en el que yo me voy a encontrar a lo mejor ahí cerca del Deportivo Los Galeana, y que a lo mejor primaria está del otro lado, pero estamos muy cerca, pero para empezar son 2 niveles distintos. Y otra cuestión es que las normas, cómo se rigen, las aportaciones o las necesidades que tenga cada contexto de esas escuelas, a pesar de que se encuentren muy cerca, serán totalmente distintas. Tendrán sus similitudes, pero serán diferentes, ¿no? Y también el segundo paréntesis que yo veo muy pertinente de lo que mencionas acerca de los niños, ¿no? También eso va a ser una situación crucial que es en función de los niños que se debe planear, porque muchas veces creen, los maestros planean como para que tengan las cosas más cómodas o como para facilitárselo a uno, y sí nos ayuda como una guía, como un sustento o como una justificación pedagógica que tenemos, ¿no? Que cualquier cosa puede dar revisión por parte de nuestros supervisores o de nuestras autoridades y decir, pues es que no me estoy inventando nada, aquí se encuentra todo bien establecido, escrito, ¿no? Entonces para eso se planea, pero ya una vez que se planea y con todo el conocimiento previo para desempeñar o desarrollar dichas planeaciones, se tiene que preocupar sí o sí al 100% por los intereses, motivaciones, gustos de los alumnos, al mismo tiempo de cómo los vas a vincular todo eso, junto con los que te marcan los planes y programas, y junto con estas adaptaciones, ¿no? Curriculares que sí puede ser una área de oportunidad importante, pero vas a encontrar ahora ya, yo
no es por infundirte el miedo en estos momentos, Tani, claro que no, pero sí, a lo mejor querías evadir un poquito el aspecto de los niños de preescolar que llegan a primer año y pues, están llorando y son incontrolables porque pues, no saben qué pasa, no saben qué está ocurriendo en esos momentos en el que los dejan en preescolar y lloran porque creen que ya no van a volver por ellos, o ese tipo de procesos, pues sí, como socioafectivos, ¿no? Que tienen mucha aprehensión hacia la mamá o el papá o ambos, y que pues tienes que trabajar eso poco a poco, pues va a ocurrir. Va a haber muchos niños que cursaron su tercer año de preescolar de manera virtual, no saben lo que es la escuela, no saben lo que es este contexto educativo, lo que es tener que compartir aula con muchos más compañeritos, compañeritas, y ahora esos escenarios de llorar en el preescolar, pues los vamos a ver en las primarias también, ¿no? Entonces ya no vamos a estar como docentes exentos de cualquier posibilidad que se suscite, ¿no? Porque cada mente es un mundo y definitivamente cada niño es pues, un universo aparte. Nadie es igual a los demás y eso es enriquecedor, ¿no? Debemos de verlo como lo bien mencionabas, como un área de oportunidad, pero sí va a ser como complejo. Igual los niños usaron su sexto año de primaria en línea y se van a la secundaria, ¿no? Van a decir que es esto como que me tengo que estar cambiando de salón cada clase, ¿no? Que ya deben de tener una noción, pero sí, que sí es un salto que es casi como de donde se quedaron, de un quinto o cuarto año de primaria, que sí lo cursaron presencial. Es como tener una laguna en medio que se llama la educación virtual, ¿no? O esta cuestión de aprende en casa. Ajá. A saltar de nuevo a la cuestión de lo presencial o lo híbrido que pueda resultar. Y que tocas ya como temas que nos van enfocando un poquito más a lo que continúa con respecto a las subtemáticas que venimos adquiriendo o que tenemos aquí como en la orden diría orden del día, pero es la orden de la noche. Y pues es como contestar entre nosotros una pregunta que también me gustaría caer a la audiencia, a nuestro maestro Felipe que nos escucha, es la pregunta de las clases de educación física ya no serán como antes. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Bueno, sí, esa es una realidad, ya no pueden ser como antes. Yo creo que ya nada debe de ser como antes, ¿no? La pandemia nos ha venido a cambiar a todos, para bien, para mal. Hay a quienes realmente esto de la pandemia les está afectando mucho. Hay a quienes pues no nos ha afectado tanto. Pero sí, esa es una realidad que las clases deben de cambiar. Pero, insisto, quiero pensar positivamente y quiero pensar que cambian para bien. Que la gente, que los niños vengan más conscientes de la importancia de la escuela, de la socialización que deben de tener, de los aprendizajes que nosotros como educadores físicos les podemos dar y que esos aprendizajes pueden ser significativos para su vida, no solo para la escuela. Yo creo que no es porque sea educadora física, pero creo que esa puede ser una ventaja que tengamos sobre las demás materias, que nuestros aprendizajes pueden ir más enfocados a la vida general y no solo a su vida escolar. Entonces es una realidad, las cosas tienen que cambiar, las cosas van a cambiar, nosotros debemos de cambiar. Quiero verlo como algo muy bueno. Nosotros como docentes en formación debemos de pensar el doble. El doble me refiero a con esta opción híbrida, ¿no? De que debemos de pensar hacer planeaciones en línea, hacer planeaciones presenciales, que si de por sí nosotros debemos de hacer esas adaptaciones por cualquier circunstancia que surja, pues hoy en día debemos hacerlo más.
Yo creo que la planeación con las actividades con una sana distancia van a estar pues a la orden del día, pero, pero no lo veo como algo malo, sino como un reto para nosotros como educadores, como docentes en formación, y que vamos a salir mejor preparados. Tal vez estoy siendo muy positiva, pero quiero ver las cosas así, ¿no? Quiero... Pero Sí. pues yo creo que esto que comentas sí es bueno, y sobre todo transmitirlo a todos los actores educativos, ¿no? No solamente a nuestros alumnos, sino también a los padres, madres, a nuestro equipo de trabajo, es transmitirles ese aspecto positivo, y pues en todas esas ideas eh, proactivas, ¿no? Que puedan sumar. Sobre todo, pues sí, vamos a tener que apegarnos mucho a lo que mencionábamos de los protocolos, la higiene, la sana distancia o la nueva normalidad que ya llevamos rato, pero no en contextos educativos, ¿no? Sino en contextos de la vida. Y precisamente yo creo que eso contagia mucho, y que de todas maneras, como lo mencionas, no todos los cambios en la vida son buenos, ¿no? Nunca hay que verlo como algo para mal. Y si yo tuviera que contestar a que si las clases de educación física ya no serán como antes, yo creo que coincido contigo en el que no deben de ser como antes, deben de ser mejores, ¿no? Debe de ser un aspecto más consciente en el cuidado de la salud, y que pues parte de la pirámide de la salud, o la triada de la salud, es la buena alimentación, el dormir bien, como ya lo comentaba en el último podcast como tipo comercial, es esta parte y la actividad física, ¿no? Y que eso se ha visto mermado, niñas y adolescentes, adultos y toda la población en general, ¿no? Porque no estamos teniendo bien consciente qué cantidades de actividad física debemos de tener de manera cotidiana en nuestra vida, y apropiarlo como un hábito de vida saludable, el cual nos ayude precisamente a tener un sistema inmunológico apto y no contagiarnos ni siquiera de esto de COVID-19 o de cualquier enfermedad, ¿no? Que siempre uno está vulnerable y expuesto a enfermarse de una tos, una gripe, una fiebre, que ni siquiera sea una de esas, ni esta enfermedad que ahorita nos aqueja o nos acontece de mayor medida. Yo sí siento que este es un momento, y es importantísimo en la sociedad mexicana, de reposicionar y darle sentido y mayor valor a la educación física de la que ya se tenía. Incluso ahora lo valoran a distancia los papás y mamás, porque lo tengo así muy cercano, en el que dicen, no, profesor, por favor, ya vuelva a entrenar a los niños en fútbol, ¿no? Porque están todo el tiempo ahí en la casa, y ellos están ansiosos, o tienen como ciertas inquietudes, o las ganas de hacer ejercicio, hacer actividad física, o de jugar, o de desenvolverse, ¿no? En algún Claro. entrenamiento, o en una clase de educación física. O sea, los papás, las familias, lo están viendo, ¿no? Ya en carne propia, de decir, es que le falta eso a mi hijo, le falta sociabilizar con más niños de su edad, jugar, recrearse, aprender, ir adquiriendo ciertas habilidades, porque muchas personas, como mencionabas, creen que es la clase de los deportes, o la clase de la pelotita o de los juegos. Pues no, es que también una persona pueda equilibrarse bien, o tener mejores posturas, las cuales también, tenemos malas posturas, afectan a tu salud definitivamente, a la hora de dormir, de sentarse, de caminar, o de mantenerse de forma erguida o correcta. Todo eso lo trabajamos en educación física, las capacidades perceptivo-motrices, ¿no? Pues son herramientas que te sirven para en un futuro desenvolverte de mejor manera en un plano cognitivo y motriz en la vida, ¿no? Que si estás justo a punto de tropezarte en la calle, pues sepas caer, sepas a lo mejor no vas a dar por completo una rodada de gimnasia, pero vas a poder amortiguar el impacto, ¿no? Entonces,
hay muchas cosas que también seguimos sin tener la conciencia de que tienen un uso práctico en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Incluso hasta una persona de cualquier oficio o profesión que pues, tengan que cargar algo muy pesado, hasta incluso hay una técnica para poder cargar algo con mayor eficacia y con el menor esfuerzo posible, ¿no? Y sobre todo para evitar lesiones. Y eso no todo el mundo lo habla, no todo el mundo lo dice y lo abarcamos a partir de la educación física. Ahora, regresando más a los temas, pues es esta parte de la adaptación, como lo mencionábamos en un podcast anterior, pues en el que el alumno no es el único que aprende, sino que también nosotros como docentes aprendemos de nuestros alumnos. Aquí no se va a tratar nada más de pensar en que los alumnos van a llegar a adaptarse o vamos a tratar de hacer que se adapten, no, tanto ellos se van a adaptar a una nueva normalidad en la escuela como nosotros también. Entonces, en ese transcurso, o en ese trayecto, tenemos que darle mayor confianza y un sentido de pertenencia a los niños, porque han olvidado un poco, o al menos no es que lo olviden, sí se acuerdan cuando fueron de manera presencial a la escuela, pero tiene ya tanto tiempo que hay cuestiones viciadas, ¿no? Como la cuestión de la tecnología, que en un principio podría haber sido un pretexto para no conectarse a las clases o tener dificultades con el manejo de las TIC. Ahora es un arma de doble filo, ¿no? Porque ahora que ya la saben usar mejor, tanto papás, mamás y alumnos, pues a veces pueden estar en tu clase de educación física y entre comillas, el hecho de estar en la clase, porque pueden estar con la cámara apagada, el micrófono apagado y estar viendo videos de TikTok o un video de YouTube o estar viendo cualquier cosa en el celular, ¿no? Y por allá se escucha a lo lejos la maestra, el maestro y ellos están en su mundo. Y eso también es como complicado y se tiene que crear conciencia bivalente, ¿no? Tanto en lo presencial, una conciencia de la socialización y cómo adquirir cierta serie de reglas, pero también de manera virtual, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para darle valor, para darle reposicionamiento a nuestra profesión, ¿no? Y ya lo está teniendo, pero ya que comenzó, que sea un tren que no se detenga, o sea, que sea una fuerza de empuje y impulso importante para darle ese valor, para darle ese sentido, y que sobre todo es porque la educación física empieza desde que nacemos hasta que morimos. Va con nosotros a lo largo de toda nuestra vida porque somos seres de movimiento y si nosotros creamos un mayor conciencia en el cuidado de la salud de la persona, todo esto se les dice, se les transmite de manera oportuna con alguna transposición didáctica, que no sean tecnicismos, ¿no? No les vamos a ir a hablar como científicos o como doctores, pero sí al nivel, ¿no? A los distintos niveles de su abstracción de la comprensión, pues puedan ellos adquirir mejor esta conciencia y qué mejor que a edades tempranas, ¿no crees, amiga? Sí, como bien lo mencionas, será un reto llamar la atención de los niños por esto que dices, el saber manejar hoy en día, que sepan manejar la tecnología, pues también nos puede crear competencia, ¿no? Pero yo creo que ese reto que tendríamos que asumir como docentes sería, pues a lo mejor lo podríamos combatir con nuestra actitud, ¿no? Obviamente si tú llegas así como que, ay, pues ya les voy a dar clase porque no tengo de otra, pues obviamente ellos, a pesar de estar a través de una pantalla, pues los niños lo van a percibir. Pero si tú entras con buena actitud, que vean que realmente estás entusiasmado en dar la clase, pues creo que eso puede llamar mucho su atención. Y creo que independientemente de todos los aprendizajes que se le puedan dar, yo creo que deberíamos de enfocar, obviamente sin descuidar lo que se debe de enseñar, ¿no? Pero yo creo que deberíamos de enfocarnos en lo que es sí la salud, como bien lo dices, pero sobre todo en las capacidades
sociales, ¿no? Yo creo que la socialización va a ser muy importante hoy en día, como por ejemplo los niños que dices que van a tener ese cambio, ¿no? De preescolar a primaria y de primaria a secundaria, pues a lo mejor ellos sí van a tener mayor dificultad, ¿no? Porque van a entrar a una escuela, eh, aunque sea en línea, pues van a entrar a lo mejor con compañeros nuevos, ¿no? Y esa socialización los va a frenar, puede ser una barrera para su aprendizaje y nosotros debemos de, pues de tener ese conocimiento o adaptar las actividades para que ellos puedan superar esta barrera de la socialización, porque el no poder socializar con los compañeros pues puede ser un motivo también para que ellos no se conecten. Entonces yo creo que los juegos o las actividades de socialización, a pesar de que sean en línea, van a ser muy importantes para esos niños que tienen este cambio de nivel. Entonces, en el podcast anterior, una madre de familia nos comentaba que pues no, su profesor era así como que, pues vean la clase y ya, si aprendieron algo, qué bueno, si no, pues también. Entonces, pues no, obviamente no fomentar esa educación física sedentaria, sino todo lo contrario. Y creo que en las clases que hemos tenido nosotros, que obviamente han sido en línea, hemos podido darnos cuenta que se puede llevar a cabo una educación física en línea muy activa, a pesar de que sea en línea y muy divertida y se puede socializar, pero también depende mucho de la actitud de nosotros. Lo que yo siento que lo que nos pasaba en nuestras clases es que empezábamos o se empieza así como muy temerosos, así como que ay, a ver si quieren participar o no, pero una vez que agarran ahora sí que la línea, pues vimos que pueden ser estrategias muy muy buenas de socialización y en lo personal yo quisiera enfocarme en esa parte de la socialización pese a que sea en línea. Y insisto, sobre todo para estos niños que van a hacer esa transición de nivel. ¿Por qué? Porque vienen de otro nivel, ¿no? Con otra maestra. No nos van a conocer a nosotros no los vamos a conocer a ellos. Entonces puede ser algo complicado, pero un gran reto que debemos de asumir. Entonces, Sí, sí. Sí, definitivamente. Eso me tocó vivenciarlo hace poco con uno de los niños que pues, tengo oportunidad y soy de verdad muy afortunado en poder brindar clases de educación física e iniciación deportiva a niños. De hecho, tengo multigrado, ¿no? Porque no son de la misma edad, pero hay ciertas resistencias por parte de algunos niños. Yo recuerdo con uno de mis alumnos, se llama Benny, lo quiero saludar así al llegar a la clase, pero no como estamos acostumbrados o como antes se saludaba, ¿no? Sino con el puñito así, solo chocando, ¿no? ahora resulta que los jóvenes siempre fuimos futuristas, ¿no? Al saludarnos de puñito, oye. Ajá, y ahora es como una de las formas, ¿no? Que se ve o se puede ocupar. Exacto. Y aún así lo intenté y los demás sí me saludaron, pero Benny no, y me causó curiosidad y digo, Benny, nada más tienes que tirar el puñito y pues ya si nos saludamos así. Y me dice, no, profe, no, que no entiende que hay COVID, estamos en pandemia, eso no se hace. O sea, y es un niño de 7 años, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que no se les debe subestimar porque son personas muy inteligentes, sin importar la edad. Claro. Él ya estaba creando conciencia desde su mirada o desde cómo ha sido educado. Sí. Sin embargo, también vamos a tener que enfrentarnos como a limar ciertas resistencias como esa. Que a lo mejor algunos niños no se quieran involucrar en la clase de educación física y digan, no, profe, porque ahí en su clase no hay una zona de distancia. No estamos a 1.5 metros de distancia. Y a poco estamos desinfectando las pelotas. O usted lo hace. Y va a haber muchos cuestionamientos que no nos hemos hecho y que deberíamos de comenzar a hacerlo porque tenemos que saber cómo vamos a responder a esas posibilidades.
Es muy normal, es muy natural, pero yo pienso que sí las clases de educación física tendrán ya otro nivel de conciencia y de cuidados sobre todo eso, pero tampoco hacerlo extremo. Veíamos memes, ¿no? De imágenes en forma de dibujo. Un niño está justo por arrojarle la pelota al otro niño, que están como jugando, pero antes de pasarle la pelota ya le está poniendo como gel antibacterial Ah, o desinfectante, ¿no? sí, sí, Y el sí. otro niño con sus guantes, su careta, sus cubrebocas y también con su spray, ¿no? Para desinfectar cuando le llegue la pelota del otro lado. Yo creo que ya es una cuestión en un plano extremo que obviamente no debemos de tampoco extremizar las cosas. Si bien sí hay que cuidarnos, yo creo que a partir de mejorar el sistema inmunológico con los aspectos que ya mencionábamos antes, y que uno de ellos es la actividad física o es la esencia pura de nuestra profesión en lo que tenemos que hacer, ¿no? Y crear esa conciencia, porque a veces seguimos eh, no sé, teniendo muchos ideales como profesionistas en la educación física, pero también otra cosa es que el gobierno o la Secretaría de Educación Pública o quienes están detrás de la toma de decisiones de la dosificación de las sesiones de los niños en educación básica, pues es que no tenemos más intervención, ¿no? Que sería increíble y favorable y que lo tienen países como Cuba, Corea del Sur o Suecia, Suiza, que tienen una clase de educación física diaria, ¿no? ¿Saben? Ahí no es una vez a la semana o 2 veces a la semana, diario tienen educación física, porque en aquellos países más desarrollados saben la importancia y la Claro. trascendencia que tiene y que incluso puedes adquirir los conocimientos, los saberes de una mejor manera. Tu cerebro tiene una mejor disposición y plasticidad a la hora de la adquisición de los conocimientos. Si tuviste previamente una activación física o tuviste una clase de educación física o realizaste un juego o una búsqueda de tesoro o diferentes cosas que te hicieron desplazarte y moverte, hacen que pues, lleven a cabo mejor los procesos sí de la mielinización y de esta cuestión de la sinapsis dentro del cerebro para desempeñarse mejor. Y eso está comprobadísimo científicamente al grado de que en empresas lo hacen, ¿no? En empresas exitosas como puede ser Microsoft y así en otras partes del mundo, tienen sus momentos de recreación dentro de la misma empresa, tienen áreas de juego, pero porque saben que esto hace que tengan un mayor rendimiento y unas mejores competencias sus trabajadores. Así Entonces es. ya se sabe a nivel mundial, esto es como, sigue siendo un poquito absurdo en México, no se le siga dando la importancia o la carga este, pues sí, curricular que debería de tener educación física. Y más allá de verlo como por un valor numérico, claro que no, sino por el valor en la vida de las personas, ¿no? Y qué es eso, generar herramientas y las bases sólidas para que una persona el día de mañana tenga gusto por la actividad física, por salir a caminar, a correr, a nadar o a andar en bicicleta y que aparte de tener el gusto de hacerlo, pues lo sepa hacer bien porque tuvo un buen maestro, una buena maestra de educación física que le dieron las bases, pero unas muy buenas bases en el plano motriz, que ya hay una seguridad y hay una confianza mayor cimentada y no solamente hablando en el plano fisiológico, sino psicológico, ¿no? Esa cuestión de, de, de tener mayor confianza, de una mayor autoestima, mayor seguridad, mayores formas de expresarse o de hacer saber sus ideas y de sociabilizarlas. Y sobre todo eso, lo último que ya vamos como en la recta final de este podcast, Ujú. es esa parte en la que podemos realmente impactar en la cuestión social, porque si ya lo mencionábamos, había Exacto. visto mermada, yo definitivamente creo que viene, vienen buenas
sociedad en la que vivimos, y hablo de manera general, ya las personas no son tolerantes, ya no hay tolerancia, ya no hay muchos valores, están perdidos muchísimos valores en sociedad, que las personas parece que tienen como mecha corta, ¿no? Al mínimo fricción o desacuerdo, ya hay un disgusto, pero ya grave, ¿no? O sea, ya con una agresión verbal o hasta a veces física, que debemos de evitar. Y Exacto. sobre todo porque con quienes vamos a trabajar, le llaman, ¿no? Yo digo que está mal llamada la generación de cristal. Considero que deben de tener muchísimas virtudes, son nativos de la tecnología, entre otras cosas, que incluso aprendemos y nos sorprenden de ellos, ¿no? A cortas edades ves más capacidades, hasta incluso de desenvolvimiento verbal, de cómo se expresan niños, niñas, cómo es que piensan para la resolución de algún problema o de alguna cosa que tienen que resolver o solucionar, y hay una gama como más amplia, como si de evolución se tratara, ¿no? Realmente creo que estamos en constante evolución como especie, pero sí debemos tomar todos los aspectos positivos y no los negativos, como esa parte de mencionar como las generaciones de cristal, de que pues ya a lo mejor le llamaste un poquito la atención y ya quiere demandar casi, y no los papás, ¿no? El niño, ¿no? No, a ver, profe, me alzó la voz y les voy a decir a mis papás que hagan que lo demanden, ¿no? O cosas así. Entonces, pues muchas veces uno como en su intervención docente dice, híjole, ya me debo de andar como con cuidado, con miedo, con pincitas, porque pues, ya no les puedes decir nada, ya no les puedes regañar, o adolescentes ya se te quieren poner al tú por tú, o ya hay cuestiones que hasta ya parecen jóvenes y no adolescentes. Entonces, mucho creemos que va a ser muy complicado tratar o guiar, orientar en este proceso de enseñanza-aprendizaje a estas generaciones, pero independientemente como de los contextos, yo considero que sí es poder educar a partir de valores, que si bien también será un podcast más adelante, que la primera educación o la educación más importante es la de la casa, y pues la escuela es solamente un reforzamiento. Pues sí, aunque sea un reforzamiento, pues sí podamos, desde nuestra intervención como maestros, poder fomentar, ¿no? El uso de los valores, que se respeten ciertas reglas, que no haya groserías, que se lleguen a acuerdos, que se respete la opinión de los demás, que no haya sobrenombres, que no haya aspectos de discriminación, o ya sea racial o pues, sexual o de cualquier otro tipo, pues no existe tampoco injusticias o cuestiones así. Entonces tenemos que predicar con el ejemplo hacia nuestros alumnos, pero sí tratar estos tres aspectos, ¿no? Lo físico, lo psicológico y lo social, pero más que nada para apuntalar hacia un mejor futuro en el que podamos convivir de manera más sana, porque gran parte de todo lo que tú y yo y quienes nos escuchan puedan preguntarse es que cómo se soluciona el aspecto de la inseguridad, y cómo se soluciona el aspecto de la corrupción, y cómo se soluciona el aspecto de la salud. De verdad, así podríamos seguir con una lista enorme. Todas las respuestas, casi todas, apuntan a una mayor educación. Tú les educas mayormente en etapas tempranas con respecto al cuidado de la salud, vas a tener a menos personas enfermas, pero eso sigue sin entender el gobierno, que debe de invertir en educación en gran medida, y ha habido unos recortes presupuestales impresionantes en todos los niveles educativos, no nada más en el normalismo, sino también hacia abajo en la educación básica, que yo no lo veo congruente ni tampoco pertinente. Sin embargo, hay que, pues ahora sí que no es hacer lo que podamos con lo que tengamos, no, sino que a pesar de los recursos que se tengan,
dar el plus y el máximo y el extra, ¿no? Y aunque no existen las condiciones, al contrario, dar resultados mucho mejores de lo que se espera, para que, sobre todo, las generaciones futuras son quienes llevarán a cargo o las riendas de este país para un mejor progreso, ¿no? Nuestro país, no solamente geográfica y naturalmente, tiene todo para ser una potencia mundial, sino que también tiene las personas, tiene los talentos, tiene esa imaginación, creatividad, innovación, liderazgo, pero ha sido desaprovechada, ¿no? Y esa fuga de cerebros en el país, pues se van mejor con Alemania o Estados Unidos, otros países que les contratan, cuando realmente estas personas se les brindaran las oportunidades desde educación básica hasta lo largo de toda su vida. Otra cosa sería, tanto para esas personas aquí al interior y como para el país, y que tuviese un crecimiento y un mayor desarrollo. Es lo que yo veo de manera general, previo a ya empezar a cerrar o casi llegar a la parte de las conclusiones que vamos a compartir ambos o contrastar esto, pero no sé si quieras abonar o comentar algo más acerca de todo esto que hasta dónde trasciende, ¿no? Sí, claro, era como te decía, ¿no? Creo que la educación física, el aprendizaje que se pueda dar al niño no es solo para una materia, no solo es para que pases, ¿no? O no es solo una calificación, sino es para que lo puedas aplicar en tu vida. Y creo que el juego, como decías, los valores, creo que el juego es una parte muy importante donde nosotros podemos fomentar eso, fomentar o en su defecto enseñar, ¿no? Los valores, mucho de los valores, y dentro de esos valores pues la tolerancia, ¿no? Como decías, que hoy en día pues la gente también, te digo, hay de las dos, ¿no? Esto vino a cambiar a mucha gente para bien, para mal. A lo mejor mucha gente se volvió muy tolerante, muy empática, pero a lo mejor pues también está el otro lado, ¿no? Que mucha gente por la situación pues se volvió muy intolerante, cero empática, o sea, ve por sí mismo y el instinto de supervivencia, ¿no? Pero creo que el juego para el niño es precisamente por eso es muy importante, por la enseñanza de los valores. Y creo que, como también hablabas, ¿no? De esta generación de cristal, que ya no sabes si realmente si estás hablando con un niño o con una persona, ¿no? Con un adulto, por cómo te responden. Y digo, está bien esa parte, ¿no? Que ya piensen más allá, pero deben desarrollar o deben de tener esa parte del ser niños, ¿no? Creo que eso es muy importante porque pues es parte de su desarrollo, es parte de las etapas de la vida, el juego. Yo sí creo que sí hay una generación de cristal, contradiciéndote un poco, porque No, pero sí, está bien, por eso es este espacio, ajá. porque sí, o sea, realmente ya no les puedes decir nada en el sentido que a lo mejor ya no puedes ni hacer una broma con ellos, ¿no? O sea, a lo mejor como tú decías, este gesto tan sencillo del saludo de puño, tú lo ves como algo, pues, inofensivo, por decirlo, y el niño lo puede tomar a mal, ¿no? O sea, el niño puede llegar con su mamá y decirle, mamá, es que el maestro, llegó a saludar a toda la clase, ¿no? quiere que tengamos contacto. Entonces, yo digo que ahí sí ya es donde viene la generación de cristal, ¿no? O sea, no, o sea, a ver, las cosas no son así, o sea, el niño es niño, tiene verdad, sí, pero no toda, o sea, creo que está exagerando las cosas, ¿no? Entonces, creo que por esa exageración de las situaciones, creo que por eso sí se le podría llamar generación de cristal, porque, pues como te comento, ¿no? Tú llegas de buena voluntad a hacer un gesto y el niño, ya, pues lo puede tomar súper mal. Entonces, creo que el juego es una parte importante para que fomentemos esos valores, esa socialización, pues sí, principalmente eso, ¿no? Los valores, la socialización, que como lo decíamos aquí en
en la escalinata es que tenemos la resocialización, ¿no? Debemos de enseñar o de aprender a resocializar. ¿Por qué? Sí, Porque a lo mejor ya no va a ser con ese contacto físico, ya va a tener que ser con una sana distancia, ¿no? Pero esa socialización se puede dar que no sea solo a través de las pantallas, que sea presencial, que a pesar de que sí tenga que ser a distancia, siempre va a ser mejor que sea cara a cara, en persona, ¿no? Y no solo a través de una pantalla. Y como muchísimo antes de esto de la pandemia, yo decía, ¿cómo es posible que puedas estar jugando videojuegos con alguien que vive del otro lado del mundo, pero no conoces a tu vecino de al lado? Y no es tienes, impresionante. y no tienes las desarrollada esta capacidad de socializar para ir a hablar con tu vecino y decirle, ven, vamos a mi casa a jugar videojuegos. Pero sí puedes decirle a alguien que no conoces, que a lo mejor ni siquiera habla tu mismo idioma, y puedes jugar con él. Y a lo mejor sin comunicarte, ¿no? O sea, no sé, a mí eso se me hace increíble, ¿no? Digo, eso está bien porque a lo mejor les ayuda a, pues, este instinto de supervivencia, esta parte de comunicación es diferente, ¿no? Los niños buscan la manera de cómo comunicarte con alguien que no habla tu mismo idioma y cómo lo logra, ¿no? Dices, eso es increíble, se los aplaudo, pero también digo, es increíble que no conozcas a tu vecino de al lado. Entonces, Sí, la socialización, creo que esa es una de las partes donde las clases de educación física tienen que cambiar en cuanto a la socialización. Tiene que ser diferente, pero se tiene que dar, ya sea en línea o presencial, la socialización es importante. sí, justamente, y yo creo que, como bien dices, sí tiene su aspecto positivo que puedas casi comunicar con una persona de Japón, Estados Unidos, de cualquier otra parte, o que estás conviviendo, aunque sea de manera virtual, pero se está interactuando. Es una cuestión favorable a la socialización, pero es como nosotros como maestros, cómo aprovechamos ese potencial que tienen las nuevas generaciones con el uso de las tecnologías, pero para bien, porque existe una sociabilización de este tipo a través de las redes sociales. Yo lo veo, simplemente estoy en algunos grupos, incluso de Facebook o algunas redes sociales, en las cuales tienen muchos temas, ¿no? Como multiculturalidad, pluriculturalidad, cuestiones de rescatar ciertas creencias, ideologías que teníamos en el México prehispánico, etcétera, pero también grupos que hablan acerca de sexualidad y todo esto son temas de interés a uno como maestro, ¿no? Porque vas a trabajar con distintas edades del ser humano y tienes que estar al corriente y al pendiente de qué es lo que es ahorita, ¿no? Tanto lo que les interesa o como el punto nuclear de, de, de cómo acercarse a distintos tipos de personas. Y yo lo veo, hay muchas personas que no tienen ningún problema de manera virtual o en redes sociales en subir una fotografía de ellas o ellos mismos presentándose y decir, tengo 20 años y me llamo tal y me gustan estas cosas de los videojuegos y así como una presentación de manera general. Uh-huh. Pueden hacer eso, pero cuando en una clase de educación física, a ver, vamos a formar un círculo y vamos por turnos a presentarnos cada uno y no tienen la misma expresión, ¿no? Porque todo lo hacen a través de la tecnología, a través de una pantalla con una foto y no tienen esa cuestión de la resistencia social de decir, o bueno, no la resistencia, sino como la incertidumbre de decir, ¿qué dirán de mí? Espero que nadie se ría. ¿Por qué? Porque no estás viendo del otro lado de la pantalla a las otras personas. Por eso tiene que Claro. crear una conciencia de que tampoco está bien como poner una fotografía tuya o dar muchos datos de ti en cualquier lugar. Y entonces también yo creo que
si se puede abordar de alguna manera ese tipo de temáticas, no necesariamente en nuestra clase, sino a través de pláticas en las escuelas, ahora antes se daba mucho, ¿no? Las pláticas de orientación sexual, ahora tendrá que ser orientación de las TICs, ¿no? Que no, que sí, porque ya hay mucha inseguridad también en esta parte Claro, y es complejo, sí. porque no sabes quién está del otro lado, ¿no? Si una persona pederasta o una persona que realmente no tiene las mejores intenciones, y eso hay que concientizarlo con nuestros alumnos, al mismo tiempo de que decirles que no pasa nada y que así como ellos pueden desenvolverse o expresarse en redes sociales y con la tecnología, pues también pueden interactuar de esa manera, porque las personas que potencialmente luego son muy interactivas de manera virtual, son muy introvertidas de manera presencial, Así personal, es, sí. y entonces eso también se va a crear una brecha, o ya se creó, ya existe, y nosotros tenemos que hacer que sea lo menos posible, ¿no? Y destacar, ¿no? Las potencialidades que pueden tener algunos alumnos, pero para que esas potencialidades brillen también en cuestiones sociales, pero en persona, ¿no? Y decirles, pues es como si, es más, es como si estuvieras jugando al Fortnite ahorita, pero es la clase de educación física y por eso tiene uno que adaptar ciertas cosas que a lo mejor si tenemos que ver dentro de un contenido o propósito de educación física que habla acerca de la manipulación de objetos, de lanzar, atrapar, etcétera, etcétera, y sabes que a tus alumnos les gusta jugar ese videojuego, entonces más o menos se los vas manejando, que vean la similitud que tiene con las cuestiones de la tecnología, porque ahora ya están inmersos en ella, y que de repente puedan soltar eso, ¿no? A mí me tocaba ver también con una madre de familia, una amiga mía dentro de mi grupo de danza, tiene a su hijo, Fabián, y él, pues realmente está todo el tiempo pegado con el celular, ¿no? Y es con lo que según ella cree que lo tiene pues tranquilo, pero eso le está haciendo un daño al niño. Antes creían que tenía déficit de el TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero Ajá. no, ya después qué bueno, me dio gusto que se acercó con personas más profesionales o incluso no fue a la primera, ¿no? Tuvo que buscar más opiniones. Su niño es súper dotado y es un niño muy, muy inteligente, Wow. pero por lo mismo también en las escuelas también vamos a tener ese tipo de niños que a lo mejor son súper inteligentes y pierden la atención muy rápido, ¿no? Porque dicen, es que es muy fácil o muy sencillo, o ya me salió, profe, y ahora qué hago, ¿no? Ujú. Entonces también tenemos que tener en cuenta que no todo es cuestiones de algunas limitantes motrices, sino también vamos a tener a niños, niñas muy hábiles motrizmente, que a lo mejor en esta pandemia siguieron saliendo a las calles, siguieron jugando con todo y riesgos, porque a mí me pasó vivirlo. Era lo que decíamos, ¿no? Porque tú tienes como una vertiente o un extremo como el otro. A mí, en términos semáforo naranja, me contactaron para decirnos que queremos que siga entrenando a nuestros hijos, los maestros. Ujú. Y le digo, no, es que eso no depende de mí, depende del semáforo. Y para no dar el cuento largo, me dijeron, pues, ¿sabe qué? Ya es que ya está todo, ya están ellos, ya está el lugar de entrenamiento, ya se tuvieron un primer partido, ¿no? Porque a pesar del semáforo, pues hubo deportivos que siguieron desarrollando ligas y torneos. Ajá. Al final retomamos esta cuestión de las clases, de los entrenamientos, y yo me di a la tarea de investigar demasiado. No puedes llevar a cabo actividad física con cubrebocas, porque no se lleva a cabo la liberación de dióxido de carbono de Claro. manera oportuna y pues estás como respirando tu propio desecho Te en intoxica. forma de gas, ¿no? Ujú. De tu respiración. Entonces ni siquiera se lleva a cabo bien la oxigenación ni a nivel de tu sistema cardiovascular, ni mucho menos a tus músculos, ¿no? Y puede haber ahí lesiones, muchísimas cosas adversas que pueden existir. Entonces tuve que ingeniármelas para ver cómo pues no iban a entrenar con cubrebocas y pues como los aspectos de la distancia. Al principio lo empecé a manejar como literal
literal, casi entre conos, medir metros entre alumnos para que sí se pasaran el balón o si hicieran ciertas cuestiones, pero tratando de que interactuaran lo menos, ¿no?, posible. Y en medida de que fui avanzando y todo, tuve que crear sí o sí estas pláticas de promoción de la salud. ¿Saben qué, chicos? Y no me importó invertir más de mi tiempo, valió muchísimo la pena. No tuve, al día de hoy no he tenido ni un solo contagio, ni de ellos, ni de papás, mamás o abuelitos que hasta los llegaban a ver a los partidos, ¿no? Ay, qué Siempre bueno. era como, llegas al entrenamiento con tu cubrebocas, pero si te lo retiras para entrenar, practicar o desenvolver el juego. Y una vez terminada la competencia o el entrenamiento, pues te lo vuelves a colocar, otra vez nos ponemos todos gel antibacterial para evitar esa situación, pero pues allá en casa, por favor, todos tienen que comer muy bien, todos tienen que dormir, descansar en condiciones así, sin presencia de luz, etcétera. Me di en la tarea así como de lleno hacerlo, y es lo que tenemos que hacer ahora en la educación básica, de tener estas pláticas tan importantes porque son lo que realmente nos va a ayudar a que se desenvuelvan de mejor manera las clases, porque de nada nos sirve de verdad tener 1,000,001 precauciones de que si la distancia, que si le doy la clase con cubrebocas, que si que no se junten, que no, si allá afuera van a ir a subirse a un metro o un transporte público, o se van a reunir con la familia, con la abuelita o con la fiesta, Sí. Y ahí no van a tener cubrebocas, ahí sí van a interactuar, divertirse, etcétera, etcétera. Ahí es donde se van a contagiar, no en la escuela, y ahí va a venir el problema, ¿no? Cuando regresen esos niños a la escuela y entonces se haga un brote y un contagiadero. Yo creo que a partir de la concientización vas a poder tener clases de educación física efectivas, iguales como siempre han existido, hasta mejores, era lo que comentaba yo, porque sí lo he vivenciado y lo he desarrollado yo, pero a partir de decirles, por favor síganse cuidando, por favor no acudan a lugares muy donde haya aglomeraciones de gente, lo menos que tengan que salir, a menos de que sea por necesidad, y lo hacen pues bueno, con los cubrebocas, las caretas, las gafas, los guantes de esto y lo otro aquello. Y eso a mí me favoreció crear esa conciencia en mis papás, mamás, con los trabajos y los alumnos, ¿no? Las alumnas, dejar esas bases muy sólidas, al grado que pues no he tenido un contagio ni nada, y de hecho en mis entrenamientos no he tenido la necesidad de que usen cubrebocas, ni de que tampoco no interactúen, no se abracen, ¿no? Porque muchas veces, incluso cuando eran los partidos, nos decían, al final, al inicio del partido o al final no se saludan los equipos, ¿no? Sí. Porque siempre es como esta parte del free play de reconocer al rival y al final todos se dan la mano. Bueno, eso lo eliminaron. Sí. Y digo, está bien, pero decían no, que no interactúen o que no se abracen o que estaba prohibido festejar ahora, ¿no? Y es como estas cuestiones sociales que dentro de los latinos tenemos muy marcado, ¿no? Ser como muy efusivos, muy alegres, muy de escucharnos, de abrazarnos. Sí. Y yo creo que con las medidas de cuidarse la salud cada persona, no tiene por qué cambiar, ¿no? O sea, tú puedes tener tu cubrebocas todo bien seguro y protegido y seguir dando abrazos, ¿no? Yo es lo que considero y lo que pienso, porque así lo he vivido últimamente, al grado de que igual mis alumnos en una final que jugamos en mitad de pandemia, me dijeron, profe, pues lo vamos a mojar, como no vamos a bajar la razón del grito de ida, así como en las finales y ganamos, y pues no te tienes que flexibilizar como maestro y no les puedes decir no, o enojarte con ellos, todavía como un estímulo adicional de todos los que ya había tenido de pláticas de motivacionales con ellos para que dieran lo mejor. Les dije, bueno, es más, les doy mi palabra que me voy a dejar, pero solo si ganan, y ya se desenvolvió el juego, terminaron ganando, sí lo hicieron, y al final pues hasta son alumnos ya de edades de secundaria de 14, 15 años, que hasta me cargaron, ¿no? Y entonces dices, en mitad de pandemia, ¿a quién se le ocurre cargar a un maestro y abrazarse y luego mojarlo y hacer que no pasa nada, ¿no? No pasa nada malo, ni a mis alumnos, ni a mí, ni todo siguió, ¿no? La vida sigue. Sí. Yo creo que sí fue un parteaguas, un punto, un antes, un después de esta cuestión de la pandemia, pero
te deja muchas cuestiones que revalorizar, no solo la educación física, sino también la interacción humana. Claro. No podemos permitir que muchos aspectos se vean limitados por esta cuestión, ¿no? Porque si bien no va a ser la última pandemia, no sabemos cómo estén las que vengan, ¿no? Porque tendrán que ser cuidados todavía mayores a los de ahora, o tal vez no tan extremos, no se sabe, pero parte de la vida en esencia pura es, pues, precisamente vivenciarla, disfrutarla, pero responsablemente. Y es esta parte, a partir de la educación física, crear las bases increíbles para una buena vida saludable, la cual no te va a vulnerar a tus alumnos o a las personas con las que trabajas, y eso va a generar que no se vea tan limitada la interacción social, ¿no? De que si un abrazo o que si no estoy a 1.5 metros de distancia, no hay problema porque me estoy cuidando mi salud, no me voy a contagiar o no me va a pasar, ¿no? Claro que con todo y un buen sistema inmunológico pueden pasar cosas, pero si estás saludable, seguramente vas a salir adelante bien, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Las personas que han fallecido porque han tenido sobrepeso, hipertensión, diabetes, cualquier enfermedad crónico-degenerativa, y pues no, pues ahí que nos está diciendo, si atendemos eso de raíz, muy probablemente una enfermedad potencial como es esta, la vamos a poder combatir de mejor manera a partir de la salud, ¿no? A partir de la mejor medicina siempre va a ser la preventiva, y qué mejor medicina que la educación física, ¿no crees, amiga? Exacto, y la más barata, como bien dices, la prevención, ¿no? Y sí, yo creo que la educación física pues también es motivador para que sigan estas medidas de cuidado, ¿no? Ya tener un contacto físico, sí, yo no lo veo mal, pero pues sí, al ser menores de edad, pues ya dependerá mucho de los permisos de los padres, ¿no? Pero sí, o sea, no podemos vivir con miedo. Hay mucha gente que vive así, que realmente no sale por eso, ¿no? Por miedo a contagiarse, y lo entiendo, pero pues también eso no es vivir, o sea, vivir con miedo no es vivir, entonces pues tienes que cuidarte, y la educación física pues les fomenta esta cultura física, ¿no? De que no sea nada más por pandemia, que no sea nada más porque pues si no puedo ir a jugar o algo, sino que ya sea un hábito saludable de vida para los niños. Entonces, insisto, la educación física no es para un ratito, no es para una clase, no es para una calificación, sino es un aprendizaje significativo para su vida en general. Así es. Sí, totalmente, y pues ya como parte de las conclusiones de este podcast, que ahora se alargó un poquito más, pero se disfrutó también en tiempo real, yo creo que parte de la conclusión de la planificación anual que debe tener el educador físico, y no solo la planeación anual, sino la planeación constante de cada unidad didáctica y cada plan de gestión que se irá adaptando, ajustando a esta nueva normalidad y todo lo que ya mencionábamos, pues tendrá mucho que ver desde el antes, el durante y el después con el contexto al que se va a planificar. No solamente el contexto de las edades o el nivel educativo, sino de qué es lo que ocurre a los alrededores, qué es lo que pasa con las familias de esas alumnas, alumnos, para entenderles de mejor manera y con relación a ello tener una mejor planificación. Es lo que ya mencionábamos igual al inicio, tendrá que ver mucho con la cantidad de alumnos, con qué diversidad de alumnos estoy trabajando, si hay algunos alumnos con barreras para el aprendizaje, con alguna discapacidad, con alguna situación en específico, alguna problemática, o con estos alumnos superdotados, o una gama impresionante de posibilidades, que eso estamos hablando de un solo grupo. Ahora hablemos de todos los grupos que se van a atender, más todos los grupos de la escuela y las personalidades que puedan tener ellos, sus papás, y que tenemos que interactuar y volver
aliados, aliadas a todas las personas, ¿no? Dentro del contexto educativo al interior y al exterior, ¿no? Porque al Exacto. exterior también quien promueve a lo mejor algún taller cultural o artístico, deportivo, etcétera, pues también son personas que no están dentro del contexto educativo, pero que los niños llegan a las escuelas y te dicen, es que yo voy a clases de básquetbol, yo maestro, y eso lo vimos una vez, y eso te ayuda mucho, ¿no? Entonces, Sí, y es investigar a fondo los diversos contextos en los que nos damos involucrados para favorecer a cada niño, ¿no? Porque habrá los niños que van a un taller, una clase, y tendrás que tener adaptaciones curriculares para ellos porque se les va a ser muy fácil, pero no puedes hacer las cuestiones complejas de manera general en cuanto a la sección de educación física, porque hay un niño que el único momento así de puesta en marcha todo su plano motriz es la clase de educación física que tú le brindas, porque es lo que decimos, ¿no? La tecnología, el sedentarismo, o que no tienen la posibilidad económica o de tiempo o familiar que le puedan invertir a ese niño o niña como para que asista a otro lugar a tener distintas experiencias en el plano social, en el cognitivo y en el motriz. Entonces, tienes que pensar definitivamente en todos esos aspectos como docente, no solo de educación física, de manera general, a la hora de planear. Entonces yo es con lo que me quedo de manera de conclusión, no sin antes escuchar tus conclusiones, Tani, qué es lo que opinas de todo esto que hablamos a lo largo ya de un poquito más de una hora. ujú. Sí, me parecen correctas tus conclusiones. A mí nada más me gustaría agregar que estas planeaciones de hoy en día, pues como bien lo dices, hay que incluir todo, ¿no? Y no solo al niño. También las planeaciones que se hagan en línea debemos de incluir a quienes están con ellos en ese momento, ¿no? Apoyándoles, a lo mejor con los de preescolar, quien los esté apoyando, ya sea la mamá, el papá, el abuelito, tío, sobrino, la persona que esté con ellos también en un momento dado debemos de incluirlos en la planeación porque creo que son parte importante, es un trabajo en equipo de maestros, alumnos, directivos, padres de familia, entonces yo creo que motivar y hacer partícipes a esa persona que está con los niños también es importante para que a su vez esa persona pues también incite al niño, ¿no? A quererse conectar de, ándale, sí, vamos a conectarnos para que hagamos, a ver qué actividades nos va a poner. Entonces yo creo que sí también será importante en algunas ocasiones dentro de nuestra planeación tomar en cuenta a esas personas que están en línea con los niños. Nada más me gustaría agregar esa parte que sí debemos de incluir en algún momento en la planeación a estas personas a lo mejor de alguna forma externas a la clase, pero que hoy en día pues están muy presentes con los niños. Claro, y es muy oportuno el comentario que dices, y vaya que en educación física lo hacemos, y es una de nuestras estrategias didácticas que se emplean antes no tan cotidianas, antes eran más como actividades especiales y en el Día del Padre, el Día de la Madre o en alguna fecha del Día del Niño, por ejemplo, estas actividades de macrogimnasia, ¿no? En la cual están papá o mamá o algún familiar para tener la clase, pero ahora, como tú bien dices, hacer mayor énfasis porque crea una complicidad bien bonita acerca de esto, ¿no? De, ay, sí, vamos, o hay siempre esas actividades del maestro, la maestra nos encantan, o al final también da una reflexión muy importante de la cuestión de la familia o de la convivencia o del amor o de muchas cosas que también hacemos, ¿no? Al final ya como cierre, yo creo que sí es aprovechar en cuanto tengamos que planear o tener estas intervenciones de manera virtual, involucremos justamente a la familia, ¿no? Y que no nada más a lo mejor sea el papá, la mamá, y si el hermanito también está ahí y quiere tomar la clase adelante, ¿no? Creo que estaríamos llegando e impactando a más personas que solo a una. Y es como tú dices, ¿no? Ver todo lo positivo, ¿no?
de todo, algo siempre puede resultar favorable. Y esta no es la excepción, la cuestión de la pandemia y parte de la conclusión de ya conjunta, pues sí tener en cuenta los aspectos del contexto de la planeación, pero también el impacto en las personas que están alrededor de nuestros alumnos, no nada más en ellos, ¿no? Y es que puedes llegar a más personas, pues qué mejor para reivindicar, revalorizar nuestra profesión que es tan hermosa, llamada educación física. Así es, exactamente. Mejor no lo pude haber dicho, amigue. Sí, amiga, pues fue un gusto y un placer, y agradecer a toda la audiencia, a nuestro maestro Felipe Pérez Martínez por llegar hasta este punto del podcast y acompañarnos una vez más a un podcast de los últimos, que literalmente sí ya están llegando a su fin de este semestre, y esperamos que a lo mejor después podamos seguir subiendo podcast, y no necesariamente por la asignatura de gestión escolar, sino que después, ya a partir de nuestras experiencias pedagógicas y a manera de dentro de nuestro tiempo libre, podamos tal vez dialogar nuevamente, Tani, Sí. y grabarnos, ¿no? Y poderlo compartir en alguna plataforma. Yo creo que todas estas experiencias son muy, muy importantes. Me ha tocado escuchar podcasts de diferentes normalistas o de especialistas de distintas áreas, y eso también nos enriquece. Pues si puede esto sumar a más personas, pues que mejor. Y sí, justamente pues veremos en medida de lo posible continuar posteriormente, pero en lo que respecta a gestión escolar sí ya está siendo de los últimos. Así es, amiga, y siempre es un gusto platicar contigo. Siempre tus comentarios tan acertados. Entonces, pues sí, ojalá que esto siga posterior a la materia y nos podamos seguir retroalimentando, ¿no? Que eso será lo más importante, ya que vamos a estar en diferentes niveles. Ya no nos vamos a ver tanto, pero ojalá que sigamos en contacto. Y sí, este sería un buen proyecto, no solo para nosotros, sino, como bien lo dices, para pues todos aquellos, ¿no? A lo mejor los que ya estuvieron, los que están y los que estarán, ¿no? Creo que sí sería un buen apoyo para todos. Y ojalá pudieran hacernos también ellos esa retroalimentación a nosotros, ¿no? Mira, pues yo pienso que en este punto tú dijiste esto y yo no concuerdo, sí concuerdo, pienso esto, pienso lo otro. Creo que sería un proyecto muy, 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 muy agradable. Ojalá que se pueda dar. Sí, vaya que retroalimentaría demasiado, y nunca olvidar que como docentes de cualquier asignatura estamos en constante transformación, constante aprendizaje, y jamás vamos a dejar de aprender, y eso es algo de también de lo que es muy bonito dentro de la docencia. Y pues bueno, entonces sin más que agregar, es esa parte de que nos comenta también nuestro maestro Felipe, ¿no? Nunca perdamos el hambre de aprender. Así es. Sobre todo para mejorar la calidad de profesionistas que podemos llegar a ser, para impactar de maneras positivas, no solo desde la planeación, sino hasta la puesta en práctica, que sea un aprendizaje significativo, como ya lo mencionaba, ¿no? A lo largo de la vida de todas estas personas que son seres humanos súper importantes, y que todos somos parte de un mismo país, de un mismo planeta, que realmente tenemos que reivindicar muchas acciones, muchas cosas, pero que todo tiene siempre una mejora, ¿no? Y un mejor camino hacia el cual reivindicar o guiar o orientar las acciones, y pues la educación siempre va a preocuparse por ello. Entonces, pues, más que agregar, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a la distancia a todas, todos y todes, esperando que se encuentren muy bien, sigan cuidando mucho, y pues de nuestra parte, de Tania Domínguez Regalado y un servidor ahí, Daniel Corobles, pues nos pasamos a retirar, a despedir, deseándoles excelente día, tarde, noche o cualquiera que sea el horario en el que hayan escuchado este podcast. Así es, muchas gracias, nosotros fuimos los últimos. Adiós.